A ver, buenos días, jovencitos. ¿Cómo están en casa? El día de hoy nos volvemos a encontrar una semana más en nuestras actividades académicas. El día de hoy vamos a tratar sobre la semana número 3, que es referente a la coordinación química en los animales. Bien, esperando que todos estén en casa, cumpliendo con las órdenes de nuestras autoridades, daremos inicio a nuestra clase del día de hoy. Relación, coordinación y adaptación en los animales y en las plantas. La función de la relación en los animales. La función de relación permite a los individuos percibir información del medio exterior o del interior de su organismo y responder a los cambios que se producen. Esto les permite relacionarse y adaptarse. Un estímulo es cualquier factor capaz de desencadenar la reacción de un individuo. Los estímulos pueden ser físicos, como la temperatura y la presión, o químicos, como olores, sabores o la concentración de oxígeno en la sangre. La respuesta es la acción que ejecuta un individuo como reacción al estímulo que ha recibido. La sensación es la capacidad de recibir estímulos. La percepción requiere la interpretación del estímulo por parte del cerebro. El comportamiento es el conjunto de actividades que lleva a cabo un animal para relacionarse con el medio ambiente. Todos los comportamientos se desencadenan por la percepción de algún estímulo. Los órganos de los sentidos o sensoriales reciben los estímulos del medio. Los receptores son células especializadas en captar estímulos y transmitirlos al cerebro a través del sistema nervioso. Se encuentran agrupados en los órganos sensoriales, que son los siguientes: los conos y bastones, que hay en la retina del ojo, son receptores de la luz. Las células gustativas que hay en las papilas gustativas de la lengua reciben el sabor. Las células olfativas de la nariz detectan los olores. Las células ciliadas del oído sirven para percibir los sonidos. Otras células perciben la posición de la cabeza y el equilibrio. La piel tiene receptores para diversos estímulos, como el tacto, la presión o la temperatura. Otros receptores están dispersos por distintos tejidos y reciben estímulos del interior del cuerpo como el cansancio, el dolor, el hambre, la sed, etc. La información recibida a través de los receptores sensoriales es coordinada por dos sistemas, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Ambos sistemas elaboran respuestas y las transmiten a los órganos efectores que las ejecutan. El sistema nervioso se encarga de recibir la información, interpretarla, elaborar las respuestas y transmitirlas a otras partes del cuerpo para informar de lo que deben hacer en cada momento. El sistema nervioso está formado por células llamadas neuronas. Está dividido en varias partes: el encéfalo, la médula espinal y los nervios. Los dos primeros constituyen el llamado sistema nervioso central. Muchos animales tienen un sistema endocrino que actúa mediante mensajeros llamados hormonas, unas sustancias químicas que tienen gran importancia en el control del crecimiento, del metabolismo y en las funciones de reproducción. Las plantas presentan dos tipos básicos de respuestas ante los estímulos del medio: los tropismos y las nastias. Los tropismos son respuestas de las plantas ante estímulos externos que producen el movimiento en una dirección determinada. Pueden ser positivos, si son hacia el estímulo, o negativos, si van en sentido contrario. Los tropismos debidos a la luz son fototropismos, si se deben a la gravedad, geotropismos, y si es al contacto, tigmotropismos. Las nastias son respuestas de las plantas a estímulos externos que no producen movimientos en una dirección determinada. Por ejemplo, el cierre de los pétalos de algunas flores durante la noche. El fotoperíodo es la cantidad de horas de luz que recibe una planta al día. De él depende la floración de muchas plantas. Algunas plantas, llamadas de día largo, no florecen hasta que los días son largos. Otras, llamadas de día corto, no lo hacen hasta que la noche es larga. Bien, ¿qué dice? La relación y la coordinación química en los seres vivos.
Les decía en las clases anteriores, nosotros constantemente estamos siendo estimulados. Esos estímulos pueden ser estímulos externos o pueden ser estímulos internos. Frente a estos estímulos, nuestro organismo va a generar una respuesta. Ahora, los tipos de estímulos, ¿cuáles son? Tipo de estímulos físicos, estímulos químicos y estímulos llamados bióticos. Cuando se habla de un estímulo de tipo físico, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la luz, la temperatura, sonido, presión. Todos ellos vienen de afuera. Al llegar de la parte externa, estimulan a nuestro organismo los interpreta todos estos estímulos y da respuesta en el órgano correspondiente. Los tipos de estímulos químicos, dice presencia o ausencia de sustancias químicas, por ejemplo cuando tomamos una limonada o cuando comemos una comida demasiado salada, ¿no? Esos son estímulos químicos, sustancias químicas. O cuando bebemos alguna bebida, ¿no?, demasiada ácida, demasiada amarga. Tipo de estímulos de tipo químico. Estímulo de tipo biótico. Cuando hablamos de tipo biótico, dice por la presencia de otro ser vivo. A ver, ¿cómo se explica esto? Cuando se habla de biótico, estamos hablando de ser vivo. Por ejemplo, cuando nos frente a un animal, a un perrito, a un gatito, o a una paloma, o a nuestra mascota que tenemos, ellos son seres bióticos. Entonces ellos también nos estimulan a nosotros, y frente a ellos también nuestro organismo da respuesta. Continuamos. Número 1 dice, sistema de coordinación. ¿Qué cosa es un sistema de coordinación? Todo ser vivo, sobre todo los animales, necesitan de un sistema de coordinación. Este sistema de coordinación está formado, o sea, está integrado por dos tipos de órganos. Uno que va a formar el sistema nervioso y el otro va a formar el sistema endocrino. Cuando los estímulos llegan a nuestro organismo, es capturado a través del sistema nervioso y también funciona el sistema endocrino elaborando sustancias. Entonces dice lo siguiente: esta comunicación entre órganos se produce de dos maneras: a través de la coordinación nerviosa, que son los nervios encargados de capturar, llevar, interpretar y hacer regresar los estímulos. Y la otra es el sistema endocrino o la coordinación endocrina, que se trata de ¿qué? Que elabora una sustancia llamada hormonas. Sigamos. El sistema nervioso. Les decía lo siguiente: los estímulos son actos que vienen de afuera o de adentro. Dice, cambio físico o químico en el medio, captado por el órgano, que puede ser olor, sabor, sonido, etc. Este estímulo, vemos acá en la imagen, ¿no? Este estímulo es capturado por un órgano sensorial, en este caso la vista, o puede ser captado por ¿qué? Por el tacto, o puede ser captado por el oído, o por el gusto. Ellos son órganos sensoriales. Estos órganos sensoriales, con sus respectivos órganos receptores, van a capturar el estímulo. Y este estímulo va a viajar. Mira, capturado acá, la vista captura la imagen, y esta imagen va a viajar por una neurona llamado la vía sensitiva, o llamado también neurona de tipo aferente, quien se encarga de llevar, mira, lleva este estímulo hacia la médula espinal y de ahí se va al cerebro. Lo que hace el cerebro es interpretar los diversos estímulos. Puede ser amargo, puede ser dulce, puede ser salado, puede ser triangular, dependiendo dónde es capturado el estímulo. Entonces, lo que hace el cerebro, ¿no? Acá hay zonas especializadas, no todos son iguales. Acá en el cerebro hay zonas especializadas donde capturan los estímulos. Capturado el estímulo, inmediatamente el cerebro lo interpreta. Interpretado este estímulo, regresa la información ¿a dónde? Al órgano sensorial correspondiente.
a través de una neurona llamado motora o llamado neurona de tipo eferente. Eso, así funcionan los estímulos. Ahora, dice recepción sensorial, lo que te decía, ¿no? Órganos receptores. ¿Quiénes son los órganos receptores? Los órganos receptores en la vista, el tacto, el oído, el olfato. Coordinación es la interpretación y el procesamiento de la información. ¿Dónde se procesa la información? La información se procesa a nivel del cerebro. Acá está el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital. Toda esta zona de nuestro cerebro son los responsables, ¿qué cosa? De coordinar, de interpretar la información. Y luego dice respuesta. Es la reacción ante el estímulo realizado por los músculos. Los que van a regresar, en este caso regresa la información y yo siento dolor o siento amargo o siento salado, dependiendo del tipo de estímulo que ha sido capturado por el órgano sensorial correspondiente. Entonces, el sistema nervioso trabaja en función al estímulo, tiene el receptor sensorial, tiene quien hace la coordinación y tiene quien hace la respuesta. Etapas de este proceso nos dicen acá. Recibe el estímulo. ¿Quién recibe el estímulo? Los receptores. A nivel de la vista, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá receptores sensoriales. Estos receptores sensoriales a nivel de la vista son los conos y los bastones. A eso se refiere un receptor sensorial. A nivel, por ejemplo, del tacto, tenemos los corpúsculos. Son estructuras especializadas en capturar los estímulos a través del tacto. A nivel de la lengua, por ejemplo, también tenemos otros órganos sensoriales receptores, llamados las papilas gustativas. Entonces, eso quiere decir cuando nos hablan acá de receptores. Procesamiento de la información, lo que les decía. ¿Dónde se procesa la información? La información se procesa a nivel del cerebro. Acá interpreta, lo analiza y da respuesta. Y da la respuesta a través de los órganos efectores. Los órganos efectores en este caso es ¿qué cosa? La neurona de tipo motora, o también llamado la neurona de tipo eferente. El sistema nervioso, ¿cómo funciona acá? Mira, acá dice el sistema nervioso. Aquí tenemos el dedo. En este dedito está siendo pinchado por una aguja. Entonces, acá a nivel del dedo hay los que le decía, los receptores. Este receptor a nivel del tacto se llama los corpúsculos. Acá tenemos los corpúsculos de Pacini, Ruffini, Krauss. Ellos son los responsables de capturar el estímulo. Mira, viaja por una neurona de tipo sensitiva o neurona de tipo aferente, lo que te decía, mira, neurona de tipo aferente. Esta neurona de tipo aferente lleva la información, mira, lleva y llega ¿a dónde? Llega a nuestro cerebro. ¿Y qué hace el cerebro? El cerebro lo que hace, interpreta la información y regresa esta información ¿por dónde? Por otra neurona, llamado la neurona de tipo eferente, o llamada también neurona de tipo motora. Y luego, esto de acá, el dedito está adentro, este dedito está aquí adentro, acá están los receptores. Entonces, ¿qué va a sentir yo? Dolor. De esta manera funciona. Y además, mira, acá dice glándulas. Al recibir acá el pinchazo, el estímulo, inmediatamente se activa también, ¿qué cosa? Las glándulas. Y las glándulas lo que van a hacer, ¿qué cosa es? Segregar una sustancia llamada hormona para que ayude y facilite, ¿qué cosa? El viaje, la interpretación y el retorno de la información o del estímulo en este. Dice, el sistema nervioso en los invertebrados. ¿Cómo funciona el sistema nervioso en los invertebrados? Esto está en función al grado o a la evolución de la estructura orgánica. ¿Qué cosa quiere decir? Que cuando un organismo esté más evolucionado, tiene más evolución, mejor desarrollado tendrá, ¿qué cosa? Su sistema nervioso. Ahora, dice lo siguiente, a nivel de los celenterios. ¿Qué cosas son los celenterios? Los celenterios son organismos inferiores, como la medusa, por ejemplo. Esta es la medusa. Y cómo la medusa hace su sistema de coordinación. Dice, la célula nerviosa forma una red difusa. ¿Qué cosa nos quiere decir difusa? Porque el sistema nervioso está en todo el organismo,
no hay estructura especializada, ¿no?, en capturar información como sí lo es en el ser humano, en el hombre. En el hombre tenemos pues las neuronas que se encargan de capturar. En cambio, en estos animalitos inferiores no. En todo el organismo se encuentra esta red llamado red difusa. En todas las direcciones, entonces capturan sus estímulos. A nivel de los anélidos, los artrópodos, los molúsculos y los crustáceos, estos ya son un poquito más evolucionados. Ellos ya tienen, dice, las neuronas se agrupan en ganglios, unidos por cordones nerviosos. Estos ganglios son como unas fibras que se encuentran distribuidos en todo el organismo de estos invertebrados. Entonces, estos ganglios son los responsables de capturar, ¿qué cosa? Los estímulos que vienen, ya sea externamente o internamente. ¿Ellos tienen cerebro? Sí, tienen un cerebro no tan desarrollados, que también analizan la información de la parte externa o interna. Dice, sistema nervioso en los vertebrados, lo que le decía, ¿no? Redes nerviosas, difusa, porque se encuentra en todo este celenterio llamado la medusa, o conocido vulgarmente, lo conocemos, ¿no?, nosotros como el malagua. Este es un celenterio. Y tenemos una estrella de mar. Esta estrella de mar, su sistema nervioso está formado por ganglios distribuidos en todo el cuerpo, y todo su organismo está por esta red llamado los cordones nerviosos, encargados de recibir y capturar los estímulos y dar respuesta al estímulo que lleguen hacia ellos. El sistema nervioso aquí nos dice también de un anélido, ¿no?, tiene cordón nervioso también distribuido en todo el organismo. Ellos tienen los ganglios cerebrales, ya tienen un poquito desarrollado su cerebro, donde también interpretan la información. En el caso de los insectos, en este caso los insectos, tienen ganglios cerebrales. Ellos están un poquito más desarrollados, tienen ya especializado, mira, a nivel dorsal está distribuido todo este cordón, que son los responsables de capturar la información. No es como el caso acá de la medusa, o en el caso de este anélido o del estrella de mar, que lo tienen todo el organismo. No, ellos ya son un poquito más evolucionados y ya tienen en zonas específicas donde capturan los diversos estímulos. ¿Correcto? Continuamos. Hormonas en los invertebrados. A ver, ¿cuáles son las hormonas en los invertebrados? Tenemos una hormona llamada la ecdisona. Tenemos otra hormona llamada hormona juvenil. Esta hormona llamada ecdisona, dice, favorece la muda en los invertebrados. ¿Y qué cosa es muda? La muda es cuando los animalitos, ¿no?, se desprende de sus caparazones, pierde piel, ¿no? Al perder la piel está cambiando, está mudando, pero no es por arte de magia que ellos pierden este caparazón, sino pierden, ¿por qué? Porque tienen una hormona llamada ecdisona. La otra hormona, o llamado también hormona de crecimiento, es la hormona juvenil. Dice, inhibe a la anterior y el animal sigue creciendo. Esta hormona, llamado la hormona juvenil, es la que va a hacer crecer en la etapa larvaria de estos animalitos. Miren, ve. Dice, a nivel del encéfalo de estos animalitos se segrega esta hormona llamada la hormona juvenil. Hace crecer en la etapa larvaria. Una vez que este insecto está creciendo, produce otra hormona llamada la hormona ecdisona. Esta hormona ecdisona es la que hace la muda, como les decía. Pero además, conforme va haciendo la muda, estos animalitos van creciendo poco a poco, ¿no? De larva pasa a pupa y después ya llega al estado adulto, donde hay otra hormona llamada la edisotropina, que hace el crecimiento total de estos insectos. ¿Correcto? Continuamos entonces. La coordinación en los vegetales, en los vertebrados, perdón. A nivel de los vertebrados ya tenemos, ¿qué cosa? El sistema nervioso y tenemos el sistema endocrino. Cuando hablamos ya de los vertebrados,
ya estamos hablando de estructuras orgánicas especializados. El sistema nervioso, que está formado por las neuronas y las múltiples funciones que tiene, y está formado también por el sistema endocrino, que también tiene múltiples hormonas o sustancias que se elaboran en estructuras orgánicas ya especializadas. Este del sistema nervioso y del sistema endocrino es tema del siguiente capítulo. Entonces, jovencitos, miren, eso es coordinación química en los animales inferiores. Entonces, recapitulemos el tema, ¿no? Decimos que la coordinación química en los animales se da, ¿por qué? Por la presencia de los estímulos. Estos estímulos pueden ser externos o externos, y pueden ser de tipo físico o de tipo químico o de tipo biótico. Ahora, estos estímulos es capturado, ¿por qué? Es capturado a través del sistema nervioso, y al ser capturado por el sistema nervioso, inmediatamente también entra en funcionamiento ¿qué cosa? El sistema endocrino, elaborando hormonas. Esto trabajan mutuamente los dos. Y le decía, por ejemplo, estos estímulos son capturados por los receptores, que son los órganos de los sentidos, órganos sensoriales, son llevados al cerebro, el cerebro los interpreta, regresa la información y yo siento este estímulo, ¿no? Ahí hemos hablado de receptores, del sistema nervioso, y hemos hablado de los efectores. Receptores porque capturan información, efectores porque dan respuesta a la información. Y el procesador de la información se da a nivel del cerebro, ¿correcto? Y aquí está cómo es que viaja una información o un estímulo a nuestro cerebro y cómo regresa y nosotros lo sentimos estos estímulos. Bien, entonces, jovencitos, con todo este tema que les acabo de explicar, ya tienen para trabajar su librito en casa y así estemos al día. Nos estaremos viendo en otra oportunidad, deseando que estén tranquilos en casa al lado de sus familiares.